Hola, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. En nombre de nuestro Abacados, Yahweh Sabaoth, y de su majestad, nuestro Rey, Yahshua Hamashiach, te doy la más cordial bienvenida al canal de Yahweh, el Israel del Sur. Soy David Ben Abraham y vengo con un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre este interesantísimo tema: movimiento mesiánico de liberación. Movimiento mesiánico de liberación en Venezuela. Para la liberación de todos los venezolanos y venezolanas. Un movimiento mesiánico. Y vamos a entender hoy el mesianismo desde la perspectiva histórica, no desde la perspectiva de el cristianismo grecorromano, no, sino desde la perspectiva histórica, desde los contextos originales del pueblo hebreo. Vamos a buscar primeramente la dirección de nuestro Abacados para que podamos entender esto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Yahweh, soberano Señor, Rey del universo. Padre mío, en estos momentos elevo mi alma, Señor, mi espíritu, mi mente, Señor, hasta su divina presencia. Y yo le suplico, Padre, le pido, Padre bendito, Señor, que en estos momentos, Señor, su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, Padre, sea el canal divino, el canal espiritual, por medio del cual fluya, Señor, el conocimiento suyo, Señor, como una luz infinita, que alumbre, Señor, que resplandezca, Padre, en todo este contexto de tiniebla, en esta realidad de tinieblas que vive este pueblo, Señor, para que este pueblo pueda entender el proceso libertador, el proceso libertario, el protagonismo suyo, Señor, en este momento de la historia, Padre. Yo le pido, Padre mío, Señor, que ahora, Padre, usted abra, Señor, abra el entendimiento de este pueblo, abra su corazón, su mente, su alma, su espíritu, para que la palabra cale con profundidad y el pueblo dormido despierte de su sueño, Señor. Abra sus ojos, Señor, entienda su realidad y se disponga, Señor, a luchar por su liberación. Por su nombre santo, Yahweh Sabaoth, por el nombre santo, Yahshua. Amén. Vamos a revisar unas escrituras que tienen que ver con el tema. Lo que es el mesianismo, el significado de la palabra Mashiach. Yo quiero dar acá una revelación a aquella persona que no está familiarizada con el uso histórico de esta palabra, de la palabra Mashiach. La palabra Mashiach se entiende, solamente se comprende en el marco de un pueblo oprimido. Solamente en el marco de un pueblo oprimido se puede entender verdaderamente el significado de la palabra Mashiach. Mashiach es libertador. Libertador para aquel que está oprimido, para aquel que vive el dolor de la opresión. Estamos hablando de este contexto mismo en que nosotros estamos viviendo en este 2021. Ahora, esa palabra Mashiach, porque Mashiach es Yahshua es el Mashiach de Israel, pero también es el Mashiach de las naciones cuando liberta. Cuando liberta es Mashiach. ¿Qué significado puede tener la palabra Mashiach si no hay libertad? Si no hay liberación
No tiene ningún valor, no tiene valor esa palabra, no tiene significado esa palabra en un contexto de opresión donde no hay liberación, donde no se esté procurando la liberación siquiera. Esa palabra no tiene significado. Entonces, ¿qué significado pueden tener el mesianismo, el judeomesianismo? Acomodado al poder opresor, que convive con el poder opresor. Entonces usted ve acá en esta ciudad, que todavía llaman Caracas, esta es la Nueva Jerusalén, usted ve cantidad de iglesias judeo-mesiánicas, pero que no tienen ninguna conexión con la liberación. No tienen conexión con la liberación. Ahora, vamos a hablar del mesianismo. Para ello nos vamos a ir a un libro considerado por la Iglesia Católica como deuterocanónico, perteneciente al segundo canon. Sabemos que todo el volumen que se conoce como Nuevo Testamento fue canonizado por la Iglesia Católica a partir del siglo IV. Creo, si no me equivoco, a partir del primer concilio de Cartago. Creo, si no me equivoco. Entonces, del concilio de Cartago, ahora la Iglesia protestante no tiene canon. Ella no ha creado canon. El canon ha sido el canon católico, el primer canon, y luego el segundo canon, que son agregados o aceptados los considerados deuterocanónicos. Ahora, estos libros son llamados apócrifos por el protestantismo, pero no se puede negar ni el catolicismo, ni el protestantismo, ni todos los estudiosos, todos los académicos, todos los catedráticos entendidos en la materia no pueden negar de que los libros Primera y Segunda de Macabeo son libros históricos. Y esos libros históricos son los que contienen los acontecimientos, todo lo que vivió el pueblo de Israel bajo el dominio del imperio griego, bajo el dominio de Grecia, cuando Grecia estaba extendiendo sus dominios hacia el planeta entero e imponiendo su modelo cultural, el helenismo, la helenización del mundo, el imponerle una sola cultura a todos los pueblos de la tierra, la cultura grecorromana, la cultura griega, la cultura griega, que es la que tenemos en este momento, que ya no es impuesta, sino que todo el mundo más bien la defiende. Pero cuando esa cultura es el imperio griego pretende imponérsela al Israel antiguo, consiguió resistencia. Y allí se produce, yo diría que sí, después de la deportación a Babilonia, después del regreso de Babilonia, se presenta el primer movimiento mesiánico. Y ese movimiento mesiánico se levanta en un contexto de opresión, con un Mashiach. Vea que utilizo la palabra un y no estoy utilizando la palabra el singular, porque cuando decimos el Mashiach, hay uno solo. Y ese se llama Yahshua Nazareno. Ese es el Mashiach, singularizando la palabra el. Pero cuando decimos un Mashiach puede ser uno y puede ser otro. No serían cualquiera de los tantos Mashiach que se han levantado en la historia. Por ejemplo, como el caso de Sansón, de Barak, de Jefté, de Gedeón, de David. Todos esos son Mashiach porque son libertadores. Son Mashiachs, plural. Pero él, singular, hay uno, y ese es Yahshua Nazareno. Bien, vamos a irnos a Primera de Macabeos,
capítulo 2, Matatías comienza la resistencia. Por este tiempo entró en escena Matatías, hijo de Juan, nieto de Simón. Era sacerdote, descendiente de Joiarib. Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modín. Tenía 5 hijos. Juan, que también se llamaba Gadi; Simón, llamado también Tasi; Judas, también llamado Macabeo; Eleazar, que también llevaba el nombre de Abarán; y Jonatán, también llamado Afus. Cuando Matatías vio que las injurias que se hacían a Dios en Judea, cuando él vio las injurias que se hacían a Dios en Judea y en Jerusalén, exclamó: ¡qué desgracia haber nacido para ver la ruina de mi pueblo y de la ciudad santa, y tener que quedarme con los brazos cruzados mientras que ella cae en mano de sus enemigos y el templo queda en poder de extranjeros! Oye, ¿qué sería si Matatías se levantara hoy, viera a Tel Aviv, cuna del LGTBI? ¿Cómo sería si Matatías se levantara hoy y pudiera ver todas las abominaciones de la ciudad santa llamada Jerusalén o Jerusalén, ahora mismo en este tiempo? Su santuario está como un hombre que ha perdido su honor. Los objetos que eran su gloria han sido llevados a otra parte. Sus niños han caído muertos en las calles de la ciudad. Sus jóvenes han sido acuchillados por el enemigo. ¿No? Inseguridad, violencia social que se apodera de la ciudad. Y esto es producto del helenismo, del modelo laico, del modelo civil que trataban de imponerle por la violencia, por la fuerza al pueblo santo. No hay nación donde no se le haya arrebatado su poder real, que no la haya saqueado. Le robaron a Jerusalén todos sus adornos. De libre pasó a ser esclava. Nuestro hermoso santuario, que era nuestra gloria, está en ruinas. Los paganos, o sea, los masones del tiempo de los macabeos. Tenemos que saber que los paganos son masones. Lo han profanado. ¿Para qué seguir viviendo? No tiene sentido vivir cuando la abominación se levanta como poder, cuando la abominación se levanta como gobierno, como Estado, y reina entonces la impotencia, el no poder hacer nada, el quedar pasivo viendo el desastre, viendo la destrucción. No tiene sentido la vida, no tiene ningún sentido. Así siente, así piensa, así habla, y de esta forma actúa alguien que es celoso por Yahweh y por su santa ley. Y Matatías y sus hijos se rasgaron las ropas, se pusieron ropas ásperas y lloraron amargamente. Mire lo que significa el asumir, el encarnar verdaderamente el ideal de Yahweh, hasta el punto del sufrimiento, cuando se ve que el ideal es tirado por tierra. Bendito sea el nombre de Yahweh. Cuando los funcionarios del rey, encargados de obligar a los judíos a renegar de su religión, llegaron a la ciudad de Modín para hacer que se ofrecieran los sacrificios, muchos israelitas se le juntaron, pero Matatías y sus hijos hicieron un grupo aparte. Matatías y sus hijos. Aquí estaban naciendo ya, como grupo, como agrupación, están haciendo la resistencia allí, frente al enemigo. Entonces los funcionarios del rey dijeron a Matatías: tú eres una persona de autoridad,
respetada e importante en esta ciudad. Y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues para ser el primero en cumplir la orden del rey. Así lo han hecho en todas las naciones, también los hombres de Judea y la gente que ha quedado en Jerusalén. De esta manera tú y tus hijos formarán parte del grupo de los amigos del rey y serán honrados con obsequios de oro y plata y con muchos otros regalos. Porque el enemigo trata de comprarte, ofreciéndote cosas. Te ofrece cosas de esta vida terrenal para ver si puede lograr desprenderte, arrancarte del ideal de Yahweh. Es como le llegó allá a Yahshua Hamashia, a Yahshua Nazareno, y le mostró entonces todos los reinos de la tierra. Y entre esos reinos de la tierra estaba Israel. Porque acuérdese que le mostró todos. Y cuando le muestra a todos, no queda ninguno por fuera. Por lo tanto, el reino de Israel estaba dentro del número de reinos presentados por Hasatán a Yahshua Nazareno y tentándolo, ofreciéndole el poder político. ¿No? Entonces, es que siempre ofreciendo, tratando de comprar, es la forma cochina, sucia del enemigo actuar. Matatías respondió en alta voz: pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles al pacto de Yahweh que Yahweh hizo con nuestros antepasados. Dios nos libre de abandonar la ley y los mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey. No las obedeceremos. Sujétese a toda autoridad, dice por allá uno. Mira lo que está diciendo Matatías. Por eso es que hay que ir a la Taná. ¿Vio? Hay que ir a las escrituras para poder ver. No te puedes sujetar al diablo. Porque si te sujetas al diablo, el diablo se convierte en tu cabeza. Entonces ya tu cabeza no es Mashiach, sino el diablo, el demonio. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. Apenas había terminado Matatías de decir estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey había ordenado. Al verlo, Matatías se llenó de indignación. Esto se llama indignación santa y ética. Viendo el desafío de aquel judío renegado, rebelde, traidor, por miedo, por acomodarse. Matatías se llenó de indignación, se estremeció interiormente. Yo me imagino, vamos a decir, el odio santo, frente a la injusticia contra su creador, de aquel judío. Se estremeció interiormente y lleno de justa ira, dice aquí, de justa ira. Aquí hay una ira justa. La ira justa frente a la injusticia que se hace en contra de los mandamientos, de las leyes de Yahweh. Corrió y mató a aquel judío, lo mismo que hizo Fines con el judío y la pagana, que los vio entrar en la tienda y los atravesó con una lanza. ¿Y qué hizo Yahweh? Lo premió a Fines y a su familia, otorgándoles el sacerdocio, por el celo que demostraron por su ley. Mató también al funcionario del rey que obligaba a los judíos a ofrecer sacrificio y destruyó el altar. Estaba lleno de celos por la ley, es lo que se llama celoso, un celoso por la ley. El celo de tu casa me consume el celo de tu casa, o sea, el celo por tu ley, dijo Yahshua Nazareno cuando vio la corrupción allá en el templo.
como Fines contra Sinri, hijo de Salú, enseguida gritó Matatía a voz en cuello en la ciudad, todo el que tenga celo por la ley y quiera ser fiel al pacto de Yahweh, que me siga, venga conmigo, todo aquel que quiera ser fiel a la ley y a Yahweh. Lo digo yo también acá en este contexto, todo el que quiera ser fiel a la ley, que quiera ser fiel a Yahweh, a su santo pacto, entonces venga conmigo. Y él y sus hijos huyeron a la montaña y dejando en la ciudad todo lo que tenían, dejaron abandonado todo, todas las propiedades. Por esa época muchos que querían llevar una vida recta de acuerdo con la ley, se iban a vivir al desierto con sus hijos y sus mujeres y sus animales, pues la situación se había hecho intolerable. Entonces se informó a los funcionarios del rey y a las fuerzas militares paganas, al servicio del paganismo, a las fuerzas armadas al servicio de los demonios, de Satanás, de la bestia, del dragón, de la serpiente antigua. Es la fuerza armada, es su ejército, el ejército de Hasatán, presente también acá, perteneciente a la República Bolivariana de Venezuela y las demás repúblicas de América, porque cada una de ellas tiene un ejército de Satanás. Y eso hay que entenderlo, ejército de Satanás, que tienen las armas, tienen la fuerza para defender las leyes de Satanás. Entonces informó a los funcionarios del rey y a las fuerzas militares estacionadas en Jerusalén, la ciudad de David, que los que habían desobedecido las órdenes del rey se habían ido a esconder en el desierto, y muchos soldados fueron rápidamente en su persecución. Los alcanzaron, tomaron posición frente a ellos, se prepararon para atacarlos en el día de Shabbat. En el día de Shabbat las fuerzas militares se prepararon para atacar a los fieles a Yahweh y a la ley. Y les dijeron: basta ya, salgan, obedezcan las órdenes del rey y quedarán con vida. Y ellos respondieron: pues no saldremos ni obedeceremos las órdenes del rey de profanar el día de Shabbat. Inmediatamente los soldados comenzaron el ataque, pero los israelitas no respondieron, ni les tiraron una sola piedra, ni fortificaron su refugio, sino que dijeron: muramos todos con la conciencia limpia. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos asesinan injustamente. ¿Qué les parece? Entonces yo me imagino que ellos allá adentro, en esa fortificación, a lo mejor quizás una cueva, comenzaron a orar: Padre, envía tu ángel, Señor, envía una legión de ángel, Padre, porque nosotros solamente estamos obedeciendo tu ley, y tú dices, Señor, de que tú pelearás por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Pero mis queridos hermanos, no valió. Los pasaron en días de Shabbat, los pasaron a filo de espada, los mataron a toditos. Murieron sin defenderse. Porque no bastó la oración. Hermanos, la oración tiene que ir acompañada de la acción. El Shabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. Entonces, para beneficio del hombre, no para su destrucción. Fue el error de ellos. Y por eso dice allá el apóstol Santiago: la fe sin obra está muerta en sí misma. Es una fe muerta, una fe que no obra, una fe que solamente está pasiva, esperando el milagro sobrenatural. El milagro sobrenatural ocurre en medio de la batalla. Entonces ellos pensaron de que estos soldados iban, como los veían pacíficos, iban a tener compasión. Están equivocados, mis hermanos. El diablo no perdona. El diablo no perdona, ni olvida, ni tiene compasión, ni tiene misericordia. Él no entiende ese lenguaje. A él hay que hablarle en su propio idioma, que lo comprende perfectamente. ¿Yo?
Y por eso es que entonces, viendo el resultado de lo que ocurrió con esto, los otros se prepararon. Se prepararon y dijeron, no, no podemos, porque si morimos todos, entonces desaparece el pueblo de Yahweh. ¿Y cómo entonces, habiendo desaparecido todo el pueblo, siendo nosotros muertos todos, cuál será la esperanza entonces? Desaparecido todo el pueblo, desaparece la esperanza. Entonces se aprestaron a defenderse en Shabbat, si fueran atacados, a defenderse. La defensa legítima. Vamos a continuar con la lectura. Así pues los soldados los atacaron en día de Shabbat, y los israelitas con sus mujeres y sus hijos y sus animales murieron. Eran en total unas 1000 personas. Cuando Matatías y sus amigos supieron esto, lloraron amargamente por ellos. Entonces se dijeron unos a otros, si todos hacemos lo que nuestros hermanos y no luchamos contra los paganos por nuestras vidas, por nuestras leyes, pronto nos harán desaparecer de la tierra. Y ese mismo día tomaron la siguiente decisión: si alguien nos ataca en día de Shabbat, lucharemos nosotros también, y así no moriremos todos como murieron nuestros hermanos en sus refugios. Entonces, aquí está mi hermano. Aquí está mi querido hermano, mi querida hermana, lo que es un movimiento mesiánico. Ese movimiento mesiánico, luego de la muerte del sacerdote Matatías, lo encabezó el más famoso de todos, Judas Macabeo. Y Judas Macabeo logró lo que tiene que lograr un Mashiach, porque la palabra Mashiach, como les vuelvo a repetir, tiene significado en un contexto de opresión, y ese significado se llama liberación. Ese significado significa liberación de la opresión. Y aquí teníamos al pueblo de Israel oprimido bajo una opresión. Y entonces se levanta un Mashiach, Judas Macabeo, para liberar de la opresión al pueblo. Para librarlo de la opresión significa expulsar el gobierno de Satanás, sus leyes paganas, todo su sistema jurídico, su sistema político, expulsarlo y levantar el reino de Yahweh. ¿Y fue eso lo que hizo Judas Macabeo? Sí, eso fue lo que hizo Judas Macabeo. Macabeos, con su pequeña agrupación frente a todo un imperio, el imperio griego, un imperio global, y él con una pequeña agrupación. Pero Yahweh había dicho, cuando veas ejércitos más numerosos que tú, no les tengas miedo, aunque estén mejor armados, aunque tengan carros de guerra, aunque tengan ciudades fortificadas, los que sea, no les temas, porque Yahweh está en medio de ti para darte la victoria, para dártela. Porque Él va junto con nosotros, Él va en nosotros, va a la lucha. Eso es lo que significa movimiento mesiánico. Movimiento mesiánico es movimiento de liberación. Si no hay liberación, no hay mesianismo. Es una mentira, es un engaño del diablo. Bendito eres, oh Jaolán, Rey del universo, Señor. Bendito eres, Padre Celestial. Cuánto mi corazón, Señor, anhela que los hombres de Venezuela y sus mujeres lleguen a entender esto. Ahora, mis hermanos, yo les quiero decir una cosa. El movimiento de liberación de Judas Macabeo venció al imperio griego. Lo venció, lo expulsó de la tierra. Le quitó el dominio, le quitó el poder y levantó el reino caído con Salomón. Se levantó la teocracia, se purificó el templo, se dedicó el templo nuevamente para rendir culto a Yahweh, ya no bajo el poder inicuo, abominable de la política pagana. Libre ya de esa política diabólica, ahora el pueblo ya libre podía entonces dedicarse
alabar y dar gracias al Dios de la liberación porque eran libres. No puedes darle gracias al Dios de la liberación cuando sigues todavía oprimido. Gracias, oh Padre, Dios de la liberación. Gracias, tú que eres el Dios de la liberación. Y yo estoy dando gracias al Dios de la liberación desde un contexto de opresión. Eso es un engaño, eso es una mentira. Mentira del cristianismo grecorromano. Mentira. Forma de colocar a un pueblo sumiso en las manos del diablo. Bendito sea el nombre de Yahweh. Y entonces, Judas Macabeo dedicó el templo. Hasta hoy se celebra la fiesta de dedicación del templo, llamada Hanukkah. La fiesta de Hanukkah. ¿Por qué el pueblo judío? ¿Por qué el pueblo judío celebra año tras año la fiesta de Hanukkah? Porque hubo un movimiento mesiánico, porque hubo un movimiento de liberación de parte de Yahweh que fue capaz de darle la libertad a su pueblo. Eso es lo que se llama liberación. Ahora desde lo secular también hay movimientos mesiánicos. Ya lo dije en el vídeo pasado. Mesiánico quiere decir movimientos libertarios que mediante una revolución pretenden ponerle fin o logran ponerle fin a un dominio. Entonces hay mesianismo desde el lado espiritual, santo, kadosh, y desde el lado secular también lo hay. Entonces hay los mesías kadosh y los mesías seculares. Pero siempre la palabra mesías o mashiach, sea desde lo kadosh, sea desde lo santo, sea desde lo secular, siempre está relacionado con el tema de la liberación, Bendito sea el nombre de Yahweh por siempre. Entonces, esto es para que se explique aquello donde nosotros estamos ahorita metidos. Porque para poder construir una nación Kadosh, Israel del sur, primeramente tenemos que liberar el territorio, tenemos que vencer el poder de Satanás y su fuerza, no solamente su poder, sino también su fuerza. Tenemos que vencerla. Estos movimientos de liberación, movimientos mesiánicos, mi querido hermano, que van naciendo en la historia, vencen con la ayuda de Yahweh, pero también con el esfuerzo colectivo. Por eso es que nosotros tenemos que saber lo que dice allá el rabino Shaul: nadie ha sido soldado a sus propias expensas. Eso ni siquiera los seculares lo hacen. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, los partidos seculares. Primero Justicia. ¿De qué se financia Primero Justicia? Del bolsillo de Julio Borges. ¿De qué se financia Voluntad Popular? Del bolsillo de Guaidó. No. Hay una cantidad de gente que está apoyando con sus dineros, con sus recursos, están apoyando a esos partidos, a esos movimientos, procurando un triunfo. Y lo mismo surge del lado del PSV y de la revolución, ¿o no es así? Entonces yo debo recordar una cosa: bendito sea el nombre de Yahweh, porque hay mucha gente escéptica, incrédula, escéptica, porque dicen, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, ahí tienes una experiencia desde lo secular. Y un hombre, un jovencito, mejor dicho, un niño, concibió una idea, llaman el arañero de Sabaneta. Y el arañero de Sabaneta concibió una idea, se fue allá a la academia militar, comenzó a predicarla, comenzó a enseñarla, comenzó a ganar discípulos, adeptos. Fue un proceso de ir sumando.
Y cuando iba sumando, eso se iba traduciendo en fuerza y en poder en su mano. Y él en la mente, la meta de llegar al poder, y entonces se involucra en aquella aventura. Se involucra en aquella aventura del 4 de febrero, con unas personas también involucrados con él, y hay un fracaso militar, pero ese fracaso militar se torna en una victoria política, porque llega al corazón de un pueblo. Pero estamos viendo un hombre que no tiene la capacidad económica, para levantar un movimiento. No la tiene. Tampoco sus compañeros tienen cómo financiar ese movimiento. Pero comienzan a venir las ayudas. El primero que aparece fue, me llama el viejito aquel, que fue incluso, creo que fue su compadre, él lo llevó hasta Miquelena, un pequeño empresario, y hizo un esfuerzo, un sacrificio. Digo, bueno, yo voy a poner parte de la fortuna mía apostando al triunfo de esta causa, de este ideal. Entonces un hombre con un ideal, y ese ideal sabe presentarlo y logra que le compren esa idea, que la gente reciba esa idea, la encarne, la sienta, la convierte en esperanza, la traduzca en esperanza, y el pueblo entonces sale a apoyar esa idea. Y eso fue lo que fue ocurriendo. Su idea inicial fue las 3 raíces, pero luego vino Fidel y le dijo, no, ¿qué vas a estar inventando? No te metas a filósofo, aquí tienes el socialismo, que ya está hecho ya, desarrolla este discurso hacia el pueblo y el pueblo va a recibir el socialismo, y bueno, ahí tienes listo, resuelto el problema, vas a cambiar. Bueno, aquel arañero de Sabaneta le puso la 8ª estrella a la bandera, cambió el caballo, cambió la constitución, le cambió el nombre a Venezuela, le puso República Bolivariana, está destruyendo toda la estructura del Estado de la Cuarta República y levantando una nueva estructura comunal, de gobierno comunal. Entonces lo ha ido haciendo todo poco a poco, lo ha ido haciendo, y ahí está presente. Y ese ideal de ese hombre que ya falleció está en el corazón de hombres y mujeres acá en este pueblo. No podemos negarlo de que no está, sí está. No vamos a decir que estén todos, porque la mayoría a lo mejor lo siguen por el interés, por la beca, por las cajas CLAC, por la corrupción, el bachaquerismo, pero hay también gente allí que creen en eso como una religión, como una fe. Los hay también, yo los conozco y las conozco también. Ese hombre se convirtió en un mesías secular. Y a partir de su idea levantó un movimiento hacia el mundo también. El mundo se puso de pies también, una gran parte del mundo lo admiró. Y vemos su velorio. Vemos las colas, las podemos ver. Gente del mundo entero vino y lo reconocen. ¿Cómo partió? ¿Cómo comenzó él? Ahí tenemos el caso de Javier Bertucci, que recorrió todo el país hablando de Cristo, llevando sopa y todo eso, y apenas logró nada más 900,000 votos, fue lo único que logró. ¿Por qué? Porque no prometía liberación, no prometía. Mientras que el otro prometía la liberación secular, el otro pretendía encarnar a Bolívar, que Bolívar es un libertador. Y ahí se estaba presentando como una figura o como una vuelta de Bolívar, como un nuevo mesías secular levantándose. Y así lo entendió el pueblo.
Entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita en estos momentos acá, en este contexto? En este contexto se necesita es un movimiento mesiánico de liberación. Un movimiento mesiánico de liberación. Que se justifique ese movimiento mesiánico por todo lo que he explicado sobradamente en 563 vídeos que tiene ahora el canal de YouTube. 563 vídeos explicando todo. El poder Illuminati acá, el poder pagano, el poder de los francmasones, todo su sistema está sobradamente desenmascarado, el poder de Satanás acá. La construcción de una nación de Satanás. Y ahora todo lo demás, todo el robo a la riqueza, todo el hambre, toda la escasez, toda la opresión es consecuencia nada más de ese modelo. Pero ¿quién puede libertar a toda esta masa humana de más de 30 millones? ¿Quién la puede libertar del poder de Satanás? ¿Será Satanás mismo? ¿Será un Mesías secular que también tiene que estar al servicio de Satanás? No, tiene que ser un Mashiach Kadosh, un Mashiach espiritual. Y ese Mashiach está presente acá y se llama Yahshua. Yahshua Nazareno es el Mashiach hoy mismo. Pero tienes que recibirlo como el que te liberta de las cadenas de opresión política, de opresión judicial, de opresión jurídica, de opresión económica, de opresión cultural, en todas las formas de opresión que sufre este pueblo. Entonces ese Mashiach llamado Yahshua hoy te liberta. Pero ¿cómo te liberta? ¿Cómo te liberta ese Mashiach? Ese Mashiach te liberta cuando Él se encarna en el alma del pueblo y se moviliza en el pueblo mismo. Alabados y bendito sea el nombre de Yahweh Sabaoth. Cuando ese Mashiach se encarna, se hace pueblo. Cuando el Mashiach se hace pueblo. Cuando va en el pueblo mismo, movilizado, en lucha, en resistencia contra el diablo y sus poderes inicuos. Bendito sea el nombre de Yahweh. Yo quiero que tú entiendas eso. Ahora, mi hermano, por eso es que cuando nosotros vamos a la fe de los conquistadores de reino, mire la fe de los conquistadores de reino: Barak, Gedeón, Sansón, David, Josué. Esas no eran gente que andaban repartiendo tratados en las esquinas, mis hermanos queridos. Gente de lucha, gente de sacrificio, de esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No necesitas ser valiente para pararte en una esquina a repartir tratados y decirle a la gente: Cristo te ama. No, para eso no necesitas valentía. Valentía necesitas para enfrentar al poder político de Satanás y derrotarlo. Y a su fuerza también. Bendito sea el nombre de Yahweh. Creo que ahora sí me vas entendiendo. Entonces, nosotros tenemos que hacer lectura de la palabra, pero bajo crítica textual, criticando la palabra. Mashiach levantado por Yahweh Sabaoth. El caso de Sansón, mártir, lo nombré en el vídeo pasado. Fue el Ruach HaKodesh el que desplomó todo ese edificio de 3 pisos y destruyó más de 3,000 personas. Lo hizo el Ruach HaKodesh utilizando un cuerpo humano. ¿Lo vamos a negar? Lea la historia bíblica, léala una y otra vez para que usted se convenza que fue el Ruach HaKodesh. El Espíritu del Señor vino sobre él, sobre Sansón, y dijo: muera yo, pero muera con todos los filisteos, para acabar de una vez por todas con este asunto.
Bendito sea el nombre de Yahweh. Muera yo con ellos. Y el Ruach HaKodesh, pero qué clase de Ruach, qué clase de Espíritu Santo destruye a más de 3,000 personas, familias que estaban allí. Bueno, es verdad que eran paganos, adoraban ahí a Dagón por ignorancia, lo hacían, pobrecitos, y pobrecitas todas esas mujeres allí, muchachas jóvenes, muchachos jóvenes, y mira, ese Dios asesino, Dios terrorista, Dios malo. Ese Dios, yo no puedo creer en ese Dios, y menos en ese Ruach HaKodesh. Yo no quiero que venga sobre mí ese Ruach HaKodesh. Imagínate, me convierte a mí como en Sansón. ¿No? Así es que piensan y sienten los paganos y las paganas. Ellos piensan de esa forma. Pero dice la historia bíblica, bendito sea el nombre de Yahweh, que Sansón se fijaba en las mujeres filisteas, pero no era de parte de él, sino era de parte de Yahweh que se fijaba en ellas. Porque Yahweh quería utilizar eso para destruir a los filisteos. Entonces así ocurrió, de esa manera, hasta que ya se dio la historia, ya él viéndose destruido casi, sin ojos y sin fuerza, débil, cualquiera lo tumbaba en el suelo y lo podía humillar y todo eso. Entonces fue conducido de esa forma para seguirse burlando de él allá al templo de Dagón. Y allá le colocaron las manos en las columnas y le decían, bueno, tú que tienes tanta fuerza, bueno, tumba este templo, pues túmbalo. Ya que eres tan valiente y tan poderoso y tienes tanta fuerza, bueno, túmbalo pues. Y él colocó las manos sobre las columnas y oró por última vez, su última oración. Le dijo, permite que yo pueda vengarme de los filisteos por mis ojos, ni siquiera lo hizo por el ideal. Pero el Ruach HaKodesh vino sobre él. Con esa oración, todavía, que ahí vemos un Sansón que ni siquiera está invocando por el ideal que yo represento. Dame la fuerza para cumplir la misión que me has dado. No, por los ojos. O sea, le dolían en los ojos porque quería tener los ojos para seguir todavía con el asunto. Pero el Ruach HaKodesh descendió sobre ese cuerpo humano y se derrumbó el templo con más de 3,000 filisteos. Y dice la palabra que mató más en su muerte que en su vida. Un Mashiach. Yahweh actúa en la historia. Él tiene una conducta. Él tiene una personalidad y tiene un carácter. Y cuando nosotros leemos la historia bíblica, vamos familiarizándonos con ese carácter, con esa personalidad y con esa conducta, y sabemos cómo es que Él actúa. Bendito sea el nombre de Yahweh. Entonces, Él actuando acá, en la historia, en este momento, con su Mashiach, Yahshua Nazareno, con su instrumento y un pueblo sometido a ese Mashiach, porque ese Mashiach es nuestro libertador y nuestro rey, pero es nuestro rey, nuestro libertador, que va protagonizando la liberación desde nosotros, con nosotros y desde nosotros. Bendito sea el nombre de Yahweh. Entonces, preparémonos, mis queridos hermanos y hermanas, si queremos verdadera libertad. La libertad para construir una nación digna de las postreras generaciones. Si queremos ofrecerles a nuestros hijos una nación de paz, de respeto, de prosperidad, el fin del dominio, de la escasez, del hambre, de la corrupción, de la violencia social, nuestro llamado es a sacrificarnos. Nuestro llamado de parte de Yahweh es a sacrificarnos nosotros, esta generación, en pro de las generaciones futuras.
Veamos el ejemplo en los paganos, cómo ese hombre Mesías secular fue capaz de a pie remontar toda la cordillera andina en nombre de un ideal que llevaba encarnado en su cuerpo. Cómo ese hombre a caballo recorrió todas estas naciones sirviendo a la francmasonería, sirviendo al objetivo, al ideal de la masonería, sirviendo. Un ejemplo. Una de las cosas que yo dije hace unos días en el grupo abierto de WhatsApp fue lo siguiente, que la gente para cuando se trata de Yahweh, bueno, tiene que convencerse. Tú tienes que convencerla y bueno, ella tienen que investigar y averiguar para poder servirle a Yahweh. En cambio que para Satanás ellas no tienen que averiguar nada, ni tienen que investigar nada, ni nada, ¿no? Sino simplemente dedican su vida a servirle a Satanás, sin ningún pero de ninguna clase. Porque así somos los humanos, que preguntamos para hacer lo bueno, pero para hacer lo malo no preguntamos, sino que vamos directamente sin preguntarle a nadie y lo hacemos. Entonces, hermano, vamos a recapacitar en esa conducta. Vamos a recapacitar en esa conducta. Estamos en un momento de la historia, un momento coyuntural, donde tenemos que asumir una responsabilidad histórica con nuestro pueblo, con nuestro destino, con nuestro Eloha. Tenemos que asumir esa responsabilidad, ahora o nunca, ahora o nunca. Es la hora. Ya no es la hora del pueblo como anunció aquel Mesías secular. Esta es la hora del pueblo. No, ahora no es la hora del pueblo, ahora es la hora de Yahshua HaMashiach. Nuestro Mashiach, nuestro amado Rey, es su hora, la hora de la liberación. Prepárate entonces, si quieres venirte a este movimiento, a militar en este movimiento mesiánico de liberación, contáctame al 0424-255-7182. Número de WhatsApp 0424-255-7182 para la liberación y la construcción de la nueva nación. Puedes pedir nuestros símbolos, la bandera Kadosh. Y gracias a todas las personas que se van comunicando de diferentes partes de acá de nuestro territorio y también de afuera de América, de diferentes naciones de América. La gente es solidaria, la gente estoy con eso. Tiene que haber cambio y el cambio es ahora. Ahora tiene que ser el cambio. Basta del dominio del diablo, basta del dominio del secularismo. Ha llegado el momento del dominio de los cielos, del dominio celestial. Ha llegado la hora de Yahweh y de su santa ley, de ser fieles al pacto santo, como Matatías y como Judas Macabeo. Y vamos a vencer porque la victoria es de Yahweh, y Yahweh comparte su victoria y su gloria con nosotros. Muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas gracias por suscribirte y activar la campanita para que te llegue el próximo vídeo. Puedes pedir también ya la Constitución, porque ya está a punto de salir. Ya vamos también a estar promocionando la moneda en sus tres formas, en oro, plata y bronce. Las banderas de cada región, puedes solicitarla. El mapa de todo el territorio con sus 12 regiones donde tienen que levantarse 12 gobernaciones. Este es un movimiento en construcción del reino de Yahweh en América. Hasta pronto. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Abrazos y besos santos. Hasta pronto.